Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Policastro y quiero agradecerles a toda la organización por la invitación a estas nuevas jornadas. Hoy, antes de la preparación de este momento, estaba pensando en muchas cosas respecto a jornadas. Estaba pensando cuando me tocó ser residente y poder ir a las jornadas, viviendo un momento súper lindo de intercambio, debate, discusión. Y tuve la suerte cuando acabé mi residencia que siempre fui invitado por ustedes en la gran mayoría de los años, por lo cual estoy súper agradecido. Tuvimos un problema el año pasado, lamentablemente, que llevó a la suspensión de las jornadas, pero quiero felicitarlos por cómo fueron resilientes y cómo pudieron sobrepasar ese momento, llevando lo que es la organización de estas jornadas este año, que son jornadas nacionales, algo que no se había hecho antes, por lo cual felicitaciones y nuevamente muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Perfecto. Bien. Nuevamente agradecerles por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Me han llamado para criticar a la Biblia, por lo cual creo que es un desafío enorme. Y esa crítica hacia ese documento tan preciado lo voy a inclinar hacia lo que es mi área, que tiene que ver con la rehabilitación de las afecciones de hombro. Pero hablando un poco de la crítica y utilizando por ahí este parafraseo, llevándolo un poco a lo que es el análisis y ver cómo podemos entender ese análisis para poder mejorar nuestra práctica diaria, yo creo que automáticamente cuando empezamos a ver un poco con qué nos encontramos los rehabilitadores, cuáles son las cuestiones que podemos discutir de nuestra práctica diaria que hace años que la venimos desarrollando, creo que el campo es bien amplio. Obviamente, como les decía, esta crítica y estos comentarios voy a llevarlo hacia lo que es mi campo que tiene que ver la rehabilitación de las afecciones de hombro. Y antes de introducirnos en ese slide, rápidamente les vamos a dar 2 segundos para que pensemos en qué casos o qué situaciones pueden ser muy discutibles las afecciones de hombro. Yo creo que hay situaciones que ya ni prestan para la discusión, ¿no? Como estas que estamos viendo acá en la izquierda. Situaciones que ya son bastante claras, bien, respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la terapia manual o los agentes físicos. Situaciones que ya creo que si los criticamos estamos matando más a un muerto. Por lo cual sí me gustaría ser crítico de algo que realizamos en nuestra práctica diaria, algo que muchas veces nosotros los rehabilitadores somos acusados de prácticamente hacer eso solamente, que es el fortalecimiento. ¿Por qué criticar el fortalecimiento? Porque básicamente cada vez que nosotros estamos aplicando una intervención, pareciera que todo el mundo cree que los rehabilitadores simplemente estamos fortaleciendo. Y no lo estoy diciendo por una simple opinión, sino que cuando empezamos a consultar a la literatura nos encontramos con eso. Por ejemplo, cuando empezamos a revisar diferentes guías clínicas que combinan la mejor información disponible con la experiencia profesional, donde empezamos a ver cuáles son los objetivos de diferentes abordajes en diferentes cuadros clínicos, vemos, como vemos aquí en amarillo, que en la gran mayoría de los casos pareciera que todo pasa por el fortalecer. Fortalecer o el manguito rotador o fortalecer a la escápula. Y no solo cuando pensamos en sociedades médicas como la británica que estamos viendo aquí arriba, también incluso cuando cambiamos por ahí de modelo, empezamos a pensar un poco en lo que son pacientes que están cursando un posoperatorio, sociedades que están formadas por rehabilitadores también empiezan a hablar de ese fortalecimiento progresivo. Entonces, es interesante por ahí discutir que existe una opinión bastante generalizada de los rehabilitadores que el fortalecimiento es algo súper importante. Ahora bien, ¿pasa solo por los rehabilitadores? Prácticamente no solo por eso. Cuando combinamos la otra pata, ¿sí?, de la práctica basada en la evidencia, que tiene que ver con las preferencias de pacientes, fíjense un poco lo que sucede o lo que creen los pacientes en nuestra práctica diaria. Los pacientes muchas veces creen que la rehabilitación no va a funcionar o va a funcionar porque fortaleciendo estarían justamente reemplazando o mejorando esa función del hombro, ¿sí? Entonces, prácticamente, pareciera que todas las intervenciones que aplicamos los rehabilitadores en las afecciones de hombro
pareciera que todo apunta a que tenemos que fortalecer. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos nosotros es, ¿realmente es importante el fortalecimiento? ¿Realmente cuando estamos aplicando una intervención activa, estamos fortaleciendo? Parte de mi crítica vamos a utilizarla a lo largo de esta disertación, criticando a la Biblia en lo que tiene que ver justamente el fortalecimiento en las afecciones de hombro. Y para eso un poco tenemos que definir qué es la fuerza, ¿no? Si vamos un poco a lo que es o lo que pensamos un poco en nuestras clases de grado, en lo que fue biomecánica, tal vez, o biofísica, pensamos un poco en esto que vemos aquí a la izquierda, ¿sí? Justamente, desde la física, podemos definir a la fuerza como una magnitud vectorial, es decir, un tamaño de un vector que está formado por un punto de aplicación, que pensando en un cuerpo humano puede ser un sitio de inserción. Pensamos en el sentido, que toma color cuando pensamos en qué tipo de cadena estamos trabajando, si abierta o frenada. Pensamos en la dirección cuando estamos viendo cómo es la disposición espacial de un músculo. Y el módulo, justamente, cuando tiene que ver con lo que es el tamaño o la cantidad de fuerza que estamos aplicando. Esta es una definición física y cuando pensamos en la fuerza desde un punto de vista más clínico, podemos definirla como la capacidad neuromuscular de oponerse a una resistencia. Sin embargo, esto simple que vemos aquí en la izquierda, sabemos que muchas veces se termina convirtiendo en esto que tenemos aquí en la derecha, que no es un cubo mágico, sino que ese cubo mágico en sí lo que está expresando es la complejidad. Algo que pareciera simple, que es decir, aplicar una fuerza desde el cuerpo humano y tratar de vencer una resistencia, muchas veces termina siendo complejo. ¿Por qué termina siendo complejo? Por varias razones. Entre ellas, principalmente, es que tenemos muy en claro cuáles son los beneficios de trabajar la fuerza. Principalmente, y pensando como rehabilitadores, es devolverle el estatus funcional a nuestros pacientes. Cada vez que aplicamos un ejercicio de fuerza, pensamos a nivel local en mejorar esa capacidad funcional de esa articulación y o músculo afectado. Pero también no tenemos solo un efecto local. Podemos tener efectos que tienen que ver mucho más con cuestiones sistémicas, ¿no? Como mejorar ese riesgo cardiometabólico, como así también mejorar el bienestar de nuestros pacientes. Ahora bien, ¿esto es así siempre que estemos aplicando un ejercicio de fuerza o tenemos que cumplir ciertos requisitos? Justamente la respuesta es que tenemos que cumplir ciertos requisitos. Cuando empezamos a ver un poco lo que proponen ciertas sociedades serias, como puede ser, por ejemplo, la Sociedad Americana de Medicina Deportiva, ellos recomiendan el trabajo de la fuerza, sugieren que tenemos que trabajar la fuerza constantemente, pero cuando están hablando de fuerza, están hablando de un parámetro que es sumamente importante. Es el parámetro de la intensidad. Si yo quiero trabajar fuerza, siempre tengo que trabajar a un porcentaje de lo que es mi intensidad máxima, que eso muchas veces está reflejado por lo que es el cálculo de una repetición máxima. Si bien obviamente no es algo que podemos aplicar en todos nuestros pacientes, sepan que una repetición máxima está cuestionada muchas veces porque existe una probabilidad de generar una lesión cuando estamos utilizando el cálculo de una repetición máxima. Tenemos otros parámetros que también nos pueden marcar la intensidad, como por ejemplo, cuánto es la intensidad que tiene el paciente en respuesta a la carga que estamos utilizando. Acá les voy a pedir enseguida una sola cosa. Piensen cuántas veces han dado ejercicios en un paciente que tiene una afección de hombro y simplemente han aplicado una cantidad de series y repeticiones y no le han preguntado a ese paciente cómo estaba después de esas series y repeticiones para poder verificar cómo es la intensidad. Y ni les digo cuántas veces hemos intentado tener un porcentaje de una repetición máxima cuando más que nada utilizamos para trabajar Terabands, cuando sabemos que es bastante complejo utilizar eso. Entonces, estamos lejos de ese ideal que es cuánto de porcentaje de esa intensidad máxima o repetición máxima podemos utilizar para saber si el paciente está trabajando fuerza. Entonces, ¿podemos decir que trabajamos la fuerza o más que nada estamos viviendo un poco una realidad virtual, ¿sí? Donde pensamos que estamos realizando algo, pensamos que cuando estamos aplicando una intervención física estamos generando un cambio en la fuerza, aunque muchas veces podemos estar viviendo este margen que es diferente, que es esa realidad virtual, esa realidad que pensamos que estamos haciendo algo, aunque en realidad estamos un poco lejos de eso. Entonces, tendríamos que plantearnos un poco, revisar
¿Cuál es nuestra realidad? Y muchas veces nuestra realidad se parece mucho más a lo que vemos acá, ¿no? Trabajar con el peso del miembro, trabajar utilizando bandas elásticas indistintamente de cuánto es la tensión, trabajos isométricos o trabajo con pelotas, o utilizar elementos que tienen una carga muy leve, que muchas veces ni se acercan a un porcentaje alto de la intensidad máxima que puede realizar un paciente. Es acá cuando tenemos que empezar a pensar en cómo es el proceso de la fuerza, criticar los diferentes pasos de este proceso para que podamos entender cómo podemos mejorar nuestra práctica diaria. Y ese proceso de la fuerza podemos decir que a grandes rasgos presenta tres etapas. Una primera etapa que es la evaluación, una segunda etapa que es la aplicación de un trabajo de la fuerza y obviamente los resultados, para saber si esos resultados en una ganancia de fuerza podrían tener lógicamente una mejora en alguna variable que sea importante en la rehabilitación del hombro. Entonces, vamos a empezar a pensar en cómo evaluamos la fuerza. Acá es importante que pensemos en un concepto que es ¿cuál es el patrón oro? ¿Cuál es el gol estándar de evaluación de la fuerza? ¿Por qué? Porque cada vez que exista un método de evaluación, siempre se debería comparar con el gol estándar. Ese sería el proceso correcto para poder determinar la validez, ver si hay correlación entre la forma que yo quiero evaluar y el gol estándar. Como ustedes deben saber, el gol estándar de evaluación de la fuerza tiene que ver con lo que es una evaluación por un dinamómetro isocinético, algo que ahora vamos a discutir un poquito. Pero antes de llegar a eso, vamos a pasar con los métodos más viables de evaluación, como tiene que ver la palpación en lo que son test de resistencias manuales. Cuando pensamos en lo que es el área de rehabilitación musculoesquelética, a través un poco de diferentes estudios, está demostrado que, si bien esta forma de evaluar presenta una buena confiabilidad interobservador, evidenciado acá en lo que son los valores del intervalo de correlación intraclase, se sabe que para que ese paciente se percate una debilidad, tiene que tener una pérdida muy marcada de debilidad, que esto ronda en un promedio de lo que es un 87% de pérdida. Entonces, déjenme decirles que no pierdan su tiempo evaluando la fuerza con test manuales. Tal vez si trabajan en el área neurológica, la postura sea diferente, pero al menos en lo que es el área musculoesquelética, no tiene ningún sentido perder nuestro tiempo realizando test manuales. Hoy por hoy sabemos que existen diferentes formas que son un poquito más válidas, de hecho no un poquito más válidas, son válidas, como pueden ser los dinamómetros de manos. Estos test se han comparado con el gol estándar, que tiene que ver con una evaluación isocinética, han demostrado ser válidos y han demostrado incluso tener unos buenos valores de confiabilidad tanto intra como interobservador. Ahora bien, como bien les dije, cada vez que tengamos que evidenciar un nuevo método para evaluar la fuerza, siempre tiene que ser en comparación con el gol estándar. ¿Y qué pasa con el gol estándar? El gol estándar, cuando hablamos un poquito de pensar cómo evaluamos la fuerza, tiene que ver con este método que es un dinamómetro isocinético. Este dinamómetro evalúa la fuerza en lo que son movimientos analíticos. Por ejemplo, en el caso de esta foto, en lo que puede ser una rotación interna, rotación externa. Es considerado el gol estándar no porque haya demostrado la mejor efectividad para medir la fuerza, sino porque una gran cantidad de estudios han utilizado este método para evaluar la fuerza. Y cuando empezamos a ver un poco documentos que dicen que es el gol estándar, esto nos llevan a años bastante pasados, ¿sí? En el año 1995, el año que se puso de moda la banda del Golden Rocket, ¿sí? Pero justamente eso no tiene nada que ver con lo que es la evaluación de la fuerza. Cuando vamos a la literatura, esto presenta resultados conflictivos, y no desde el punto de vista científico, también lo podemos pensar desde el sentido común. Piensen cuántas veces en lo que es nuestra fisiología humana utilizamos contracciones isocinéticas. La realidad es que nunca. Entonces, es cuestionable desde este punto de vista. Y el gol estándar, cuando tratamos de responder a la pregunta que tenemos acá enfrente, es porque una gran cantidad de estudios ha utilizado este método. Pero no podemos decir que es el mejor y que es la forma correcta de valorar la fuerza, por lo cual podemos ser súper críticos en este punto de vista. Y si esto se considera el gol estándar y los otros métodos se comparan con este, también tenemos que ser críticos que no sabemos si estamos evaluando la fuerza de una forma correcta. Es un punto a discutir y es un punto a pensar cómo deberíamos evaluar la fuerza para poder percibir si el paciente presenta una debilidad con impacto funcional. Ahora bien, pasemos al segundo punto, que tiene que ver
¿cómo trabajamos la fuerza generalmente en la rehabilitación? Y acá ya estamos spoileando un poco, pensando un poquitito en que la gran mayoría de los rehabilitadores somos banda dependiente. Nos encanta las TheraBands, nos encanta las TheraBands de marca, nos encanta aplicar colores, nos encanta las cerradas, somos bastante fanáticos. Ahora bien, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿puede una TheraBand generar una ganancia en la fuerza? Veámoslo. Este es un trabajo que está muy bueno, no solo un trabajo que es actual, sino que está muy bueno por cómo llegaron a hacer este ensayo clínico. Previo a esto, utilizaron un consenso Delphi para determinar cuáles eran los ejercicios adecuados. En el método de aplicación del trabajo con los diferentes ejercicios, escogieron una buena dosificación. Utilizaron un sensor para ver que la banda no pierda la tensión, por lo cual la validez interna de este trabajo es muy interesante, es muy buena y permite que uno pueda agarrar los resultados y ver si nos sirven o no en lo que es nuestra práctica diaria. Ellos aplican una serie de ejercicios a lo largo de 8 semanas, comparando un grupo que entrenaba normalmente y otro grupo que entrenaba normalmente y se agregaban estos tipos de ejercicios. Y cuando vamos a los resultados, no encontraron diferencias entre lo que era la fuerza en rotación externa, en la rotación interna y obviamente tampoco en lo que es ese irratio. Entonces acá discutimos bastante. Principalmente es que tal vez no podamos generar un cambio de fuerza con TheraBands por más que apliquemos un programa de ejercicios normal. El otro punto es, ¿son 8 semanas un tiempo adecuado? Algunas personas dicen que sí, porque aproximadamente podemos tener cambios en la fuerza siempre que estemos bien dosificados en un tiempo corto. Otras personas dicen que no tanto, pero al menos sabemos que con TheraBands sería bastante difícil generar un cambio en lo que es la variable fuerza, ¿sí? No sabemos qué pasa con otras variables, pero al menos en la variable fuerza evaluada por un dinamómetro de mano, pareciera que es prácticamente imposible. Ok, Pablo, vos me estás hablando del banquito rotador. ¿Y qué pasa con otros músculos? ¿Qué pasa con la escápula? Existen trabajos donde aplican protocolos de bandas direccionados más que nada a lo que tiene que ver músculos periescapulares, aplicando diferentes intervenciones y ejercicios que han demostrado que tienen un buen porcentaje de contracción voluntaria isométrica máxima, y la realidad es que no hay diferencia entre lo que es el grupo intervención, como lo vemos acá, el que tiene circular, versus el grupo control. No han encontrado diferencias luego de aplicar 6 semanas de trabajo de fortalecimientos. La pregunta es, ¿esto quiere decir que es imposible fortalecer? No, esto es lo que yo creo que tiene que ver, es que prácticamente con estas bandas que usamos todos los días en nuestros consultorios, no podemos generar un cambio de fuerza. Con esas bandas que aplicamos todos los días en el consultorio, no estamos fortaleciendo nada. Entonces, tenemos que tenerlo súper en claro eso. Pero también tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Es necesario trabajar la fuerza en los pacientes que tienen dolor de hombro? Paciente que tiene X afección de hombro, ¿tiene que mejorar la fuerza? Veamos qué pasa. Generalmente cuando empezamos a pensar en lo que es la fuerza en rotación externa y rotación interna, que la literatura previa ha descrito como un factor de riesgo para generar dolor de hombro, este trabajo de Byron ha marcado un punto súper importante para el entendimiento. Fíjense que lo que ha demostrado es que aquellas personas que tenían menores valores, ¿sí?, de fuerza, ya sea en rotación externa, en interna o lo que es en el ratio de fuerza en rotación interna con externa, fueron los que tuvieron mayores posibilidades de tener lesiones. Aquí donde justamente en estas personas que eran lanzadores, este concepto de déficit de fuerza fue asociado a un factor de riesgo para tener una lesión en el hombro. Pero gente, hoy, en el año 2021, sabemos que los modelos de prevención de lesiones nos han demostrado de que no existe una clara correlación-causación. Las lesiones son complejas, como dice Natalia Bittencourt, y eso quiere decir que son lesiones que son multifactoriales, por lo cual no estamos en condiciones de decir que un factor de riesgo es la única causa de lesión. De hecho, estudios que son en otras poblaciones, como jugadores de handball, donde empiezan a combinar otro tipo de factores, empiezan a demostrar, cuando empezamos a ver esta línea de no efecto, que básicamente tener un déficit de fuerza o un aumento de fuerza en rotación externa e interna no está generando un impacto en lo que es el aumento o no en el riesgo de tener lesiones. Por lo cual no puedo decir que
tener un déficit de fuerza es un factor de riesgo. Y no puedo decir que si estoy trabajando la fuerza y mejorando esa variable, tal vez estuviera bajando un poco ese riesgo de tener una lesión. En una población deportiva. ¿Y qué pasa en una población que es no deportiva? Cuando empezamos a ver si ese déficit de fuerza tiene una correlación con la función en personas que son no atléticas, empezamos a ver que si bien a veces puede existir, lógicamente, un aumento pequeño de la fuerza en lo que es el lado sintomático, es decir, perdón, un déficit de la fuerza en lo que es el lado sintomático versus el asintomático, cuando empezamos a ver un poco cómo son los tamaños de esos intervalos, empezamos a ver que muchas veces están superpuestos y que no necesariamente esa persona que tenía un déficit de fuerza tenía un déficit en la función. Por lo cual está bastante discutido realmente si esa mejora en la fuerza va a tener un impacto en la función. Está bastante discutido si evaluamos la fuerza, percibimos el déficit y queremos mejorar eso, si vamos a generar también una mejora en la función del hombro del paciente. Entonces, ¿qué es un poco lo que pasa? Recordemos que al séptimo día Jesús juntó a sus discípulos, agarró la Biblia y fue ese libro sagrado donde confesaba todo. Vamos a pegar rápido un ojazo a ese libro sagrado y ese concepto de fortalecer que venimos arrastrando desde lo que era nuestra niñez, ese concepto de fortalecer que nos han hecho creer en nuestras carreras de grado, que para eso somos los kinesiólogos, ese concepto de fortalecer que tiene la comunidad médica y también los pacientes, no es algo que estamos realizando, colegas. Nosotros no estamos generando un cambio en la variable fortalecer con Theravance. Si estuviésemos utilizado otro dispositivo y queremos mejorar la fuerza, no sabemos ni siquiera si eso va a generar una mejora funcional en el paciente. Por lo cual tenemos muchísimo para criticar con esto y necesitamos muchísimo esfuerzo profesional y de los investigadores para tratar justamente de poder esclarecer un poco esta situación y hacer que esta Biblia deje de ser un texto no discutible para tratar de ser un texto moderno que pueda cambiar nuestra práctica diaria. Entonces, esto es un poco lo que propone tal vez Jeremy Lewis con Jared Powell en un viewpoint de la Jobs que fue de este año, donde justamente mencionan: basta de decir que vamos a fortalecer tu hombro. Basta de decirle a los pacientes: tenés que fortalecer tu hombro. El concepto fortalecer es muy diferente a lo que hacemos nosotros. Cuando estamos aplicando repeticiones de ejercicios, cuando estamos trabajando con Theravance, cuando estamos aplicando diferentes dificultades, no estamos necesariamente trabajando la fuerza. Estamos muchas veces trabajando el control motor, la autoeficacia o lo que sea, pero no es un concepto que tiene que ver con la fuerza. Y entendamos muchas veces, como mencionan ciertos autores, como es el caso de Adam Mickens, que una cosa es trabajar la fuerza y otra cosa es sentirse fuerte. Con la terapia activa, con los tipos de ejercicios, el paciente va a sentirse fuerte, porque tiene que ver con la mejoría de un montón de variables que no necesariamente es la fuerza. Entonces, ¿nosotros hacemos que los pacientes se sientan más fuertes? Puede ser. Nosotros trabajando con Theravance, evaluando cómo evaluamos, ¿estamos trabajando la fuerza? No lo sabemos. Tenemos mucho para criticarlos y es importante que nosotros aclaremos nuestros conceptos. Para finalizar, me gustaría dejarles algunos mensajes para el hogar. Saber que el abordaje de la fuerza es un punto gris. ¿Qué significa que es un punto gris? Que no está esclarecido ni para un blanco ni para un negro. Está en el medio. Y cuando tenemos un punto gris en nuestra rehabilitación, en nuestro abordaje, tenemos que explotar al máximo nuestro razonamiento clínico. Pensar en qué es lo que dice la literatura, qué tenemos en el paciente enfrente y cómo podemos conectarlo. No necesariamente mejorar la fuerza nos va a dar un beneficio clínico, sépanlo. Podemos medirlo, podemos buscar el cambio, pero no necesariamente va a tener un beneficio clínico. Cuando estamos aplicando tensión con una Theravance, una cantidad de repeticiones, una cantidad de ejercicios, eso no es necesariamente fuerza. Para trabajar la fuerza tenemos que estar cerca de una intensidad alta, saber cuál es la repetición máxima, medir aunque sea cuánto es la intensidad post ejercicio. De esa forma sí vamos a saber si estamos trabajando fuerza. Es re importante que tengamos en cuenta eso. Saber que una terapia activa no significa necesariamente un trabajo de la fuerza. Cada vez que aplicamos un ejercicio, cada vez que estamos haciendo que el paciente se sienta más fuerte, no necesariamente estamos trabajando la fuerza. No debemos, ante la ausencia de información, asumir ciertos puntos como si fueran reales. Tenemos que entender que esto es un punto gris.
pero no le digamos al paciente que estamos fortaleciendo. Digamos que estamos haciendo que se siente mejor, porque si no muchas veces simplemente va a considerar que somos solamente fortalecedores y no rehabilitadores. Y recuerden, sentirse fuerte es mucho más que trabajar específicamente la fuerza. Una vez más, me gustaría decirles que es importante que esos documentos sagrados que nos acompañan a lo largo de nuestra profesión seamos lo suficientemente lúcidos para criticarlos, para discutirlos y para tratar de escribir nuevas páginas en lo que es el camino de la rehabilitación, siempre pensando en cómo podemos beneficiar a nuestros pacientes. Me gustaría agradecerles nuevamente por la invitación, felicitarlos por todo el trabajo que hacen. Sepan que son excelentes, que son la llama de la rehabilitación, de la kinesiología en nuestro país, y nuevamente tienen todo mi apoyo para lo que necesiten, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo y cualquier duda pueden mandarme un mail sin ningún problema. Un abrazo grande.